Nuestros logos deben ajustarse a cualquier circunstancia posible. Ya lo revisamos en la clase anterior con las compensaciones ópticas. Pero también hay que tener en cuenta que actualmente nuestros logos solamente no están en un lugar, sino que están en diferentes lugares al tiempo. Pueden estar en una pantalla de desktop, pueden estar en un celular, pueden estar en una tablet, pueden estar en una tarjeta, en un impreso, en una valla, en múltiples salidas que pueden llegar a tener nuestros logos. Para ello, el equipo de diseño que realiza logos siempre va a tener que tener en cuenta las versiones responsive del logo. Eso quiere decir que nuestro logo se debe ajustar a las definiciones o al tipo de salida que tenga. Si va a salir para pantalla, debe tener un tipo de salida. Si va a salir para celular, debe tener otro tipo de salida. Si para formatos pequeños, debe tener otro tipo de salida. Y cuando digo tipo de salida, me refiero a las versiones que puede llegar a tener nuestro logo. No es lo mismo que nuestro logo tenga unas versiones, una versión única, a que tenga diferentes versiones para diferentes tipos de uso. En este caso, por ejemplo, vemos logos que tienen cada uno sus versiones responsive y que corresponden también al tamaño en el que van a ser usadas. Por ejemplo, acá en el logo de Coca-Cola, en la versión full que llamamos o la versión completa, tenemos este copy adicional que es Drink Coca-Cola Coke. Entonces acá nos damos cuenta cómo hay palabras auxiliares porque este logo está pensado para usarse a gran tamaño. Igual que el de Walt Disney o el de Levi's, entonces acá tenemos textos complementarios. En el de Walt Disney tenemos el castillo con las luces y con un arco. Entonces todo eso está pensado para que este logo se use a grandes tamaños. Cuando ya tenemos un uso más tradicional y más convencional, obviamos este tipo de elementos y nos dedicamos simplemente a tener las formas más simples. Cuando vamos a un tamaño más reducido, si te das cuenta, los elementos de nuestro logo se reducen y aun cuando estamos en un tamaño mínimo, tal vez en el botón de una app o en el sello de un documento o en el tamaño más mínimo que pueda llegar a tener nuestro logotipo como imagen de perfil en una red social, vamos a tener que tener casi que eso que llaman el botón. Y ese es el elemento mínimo que puede representar nuestra marca y que también hace parte de las versiones responsive de nuestro logo. Por eso es importante que tengamos todas estas versiones en cuenta. Por ejemplo, acá tenemos el caso de la Warner y la Warner ha renovado su logotipo muy recientemente. Sin embargo, si te das cuenta, para esta versión, que es la versión de exteriores, que es un logo tridimensional que está a las afueras de los estudios, nos damos cuenta como la versión que se utiliza no es la misma que se utiliza en esta versión, que esta versión es una versión impresa, adherida a una superficie muy conocida, muy icónica, pero si nos damos cuenta varían las versiones y que también tampoco es la misma de esta versión que la versión de la página web que está en la parte superior izquierda. Te das cuenta como el logo ya está en una versión negativa, está mucho más pequeño, ya no tiene todos esos decorados que tal vez tuvo en la visualización anterior, ni tiene los relieves ni los biseles que tuvo cuando estaba en forma tridimensional. Esto es porque el logo se ajusta a las necesidades que tenga la marca para su reproducción. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a irnos a nuestro proyecto y en él vamos a identificar cómo podemos hacer 4 versiones para nuestro logo y que tenga sus equivalencias responsive. Es importante que pienses en 3, idealmente 4 versiones para tu logo para que de esta manera pueda tener todas las aplicaciones necesarias. Así que vamos al programa. Bueno, estamos acá en Illustrator y lo que yo he hecho son todas las versiones necesarias que necesita nuestro logo de DM Photo. Por una parte voy a tener la versión full, que es esta de acá. Esta la voy a denominar solamente para versiones especiales y usos legales. Resulta que la organización como tal, inscrita legalmente, se llama DM Photography. Así que necesita una representación que tenga el logo completo, con la palabra photography completo. Este logo no va a ser utilizado en otros aspectos que no sean versiones especiales y usos legales, pero es importante que esté esta versión full, a pesar de que se vea alargada y demás, es una versión que se debe utilizar en estos casos especiales y sobre todo cuando se va a hacer documentación legal, como facturas, formatos, contratos y demás. Por otra parte tenemos nuestro logo estándar. Esta versión estándar es la que ya veníamos conociendo, que ya sabíamos que era justamente la que más iba a tener uso porque son los usos generales, es el logo oficial de la marca y pues también lo dejamos acá enunciado como el logo principal y para usos generales. Por otra parte, ¿cuál tenemos? Esta versión es la versión
más pequeña, esta versión es para usos cuadrados y tamaños pequeños. Acá se ha enmarcado nuestro logo para que de esta manera funcione prácticamente en lugares donde no se puede permitir esta versión tan alargada que teníamos antes. Entonces, esta es una versión mucho más cuadrada que ayuda para tamaños pequeños. Y por otro lado, una versión aún más reducida. Esta, por ejemplo, la he denominado para marcadores de páginas web, sellos y grabados. Si queremos hacer tal vez un botón o un pin o algún elemento tridimensional para DM, podemos hacerlo con esta versión. Algo como un marcador de página web en la parte superior izquierda de nuestra web sería con esta versión. Y por último, tendríamos este pequeño botón, que es el que nos funcionará para iconos de redes y apps y para todo tipo de tamaños reducidos. Al hacer esta asociación de logo responsive, es importante que el tamaño sea notorio y que dejemos acá abajo las referenciaciones de cada uso que va a tener cada versión. De tal manera que si enviamos esto como un insumo para cualquier persona que va a trabajar, que vaya a hacer un video para esta marca, que vaya a hacer un diseño como tal de salida, sepa qué versión tiene que utilizar en cada uno de los casos. Entonces, de tal manera nosotros podemos regular y reglamentar nuestro logo. Podemos decir, no, esta versión definitivamente es la versión principal. Si queremos una versión para redes, solamente se puede utilizar esta. Si queremos una versión para tamaños intermedios, podemos utilizar esta. De tal manera que aún si quieres ser más específico, puedes delimitarlo por tamaño. Es decir, de 1 metro a 50 centímetros esta, de 50 centímetros a 25 esta, y así para que puedas saber a cabalidad qué tipo de versión se tiene que usar. Es importante que dejes enmarcado cada uno de los logos que vas a utilizar y en qué momento se deben utilizar. De tal manera que de esta forma preveemos cualquier tipo de mal uso que puedan darle a nuestro logo. Entonces el reto para ti es que crees las 4 o tal vez 5 versiones responsive de tu logo y determines para qué va a ser utilizada cada una. Nos vemos en la siguiente clase.